Romanos capítulo número 8, versículo número 26 y versículo número 27. Romanos capítulo número 8, versículo número 26 y versículo número 27. Vamos a leer estos dos versos, y no porque sean dos versos, la exposición o la predicación va a durar 10 minutos. Vamos a leer Romanos 8, versículo número 26, versículo número 27. Hay mucho que extraer de estos dos versículos. Vamos a leerlos y después vamos a orar, conversar con Dios, para pedir que su palabra pueda crecer en nuestros corazones, que no solamente llegue a nuestro intelecto, sino que también pueda bajar a nuestra alma y también poder poner por obra su palabra, sus consejos, su verdad. Dice así la palabra de Dios, versículo número 26 de Romanos 8. El tema de la exposición de esta mañana es la ayuda efectiva del Espíritu Santo en nuestras debilidades. Y si gusta poner un paréntesis, en medio de nuestras aflicciones. Ese es el tema de la exposición de esta mañana. La ayuda, pero es una ayuda efectiva. Y no es una ayuda de parte de los hombres, sino que es una ayuda de la tercera persona de Dios, de la Trinidad. De la tercera persona, de la Trinidad. En medio de nuestras aflicciones, el Espíritu Santo nos ayuda por causa de nuestras debilidades. Tenemos demasiadas debilidades, y una de las debilidades que nosotros tenemos es que en ocasiones no sabemos, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, no sabemos qué pedir o cómo pedir. Es entonces que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Así que ese es el título, la ayuda efectiva del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habita en nosotros para llevar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, el Espíritu limpia nuestras palabras, limpia nuestras intenciones, y podemos nosotros estar seguros de que nuestras oraciones siempre son recibidas en los cielos. Nuestras oraciones siempre son escuchadas por el Padre, por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es un gran consuelo que encontramos en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Romanos 8 no solamente habla de nuestra santificación progresiva. Romanos 8 no solamente nos habla que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo que nos está ayudando en nuestra santificación progresiva. Romanos 8 también trata de consuelo para el cristiano que está atravesando en el tiempo presente las aflicciones. Y el objetivo es que nosotros podamos recordar, o que nosotros podamos conocer ese trabajo del Espíritu Santo en nuestras oraciones en medio de las aflicciones. En medio de las aflicciones nosotros no estamos solos, nos acompaña el Espíritu Santo. Así que vamos a leer estos dos versículos. Número 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Y anoten la palabra pero. Pudiéramos decir que en algunas ocasiones nosotros no sabemos cómo orar. Como dice la Biblia de las Américas, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Porque no sabemos orar como debiéramos. Y seguimos leyendo el versículo número 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso número 27. Mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por ti, intercede por mí. Así que vamos a dividir esta exposición en tres partes. Verso número 26 encontramos la ayuda del Espíritu Santo. Verso número 27 encontramos su eficiencia o su efectividad. Y por último vamos a aplicar el texto a nuestras vidas. Así que vamos a orar para pedir a Dios que nos pueda dirigir en este tiempo tan apreciado por nosotros, en que nos alimentamos de su palabra. Vamos a orar. Gracias una vez más, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado por siempre. Pedimos de su ayuda, pedimos que nos dé comprensión para poder entender su palabra y para poder aplicar a nuestras vidas este conocimiento. Podamos nosotros estar fortalecidos en medio de las aflicciones del tiempo presente. Podamos nosotros recordar que no estamos solos atravesando este mundo, que no estamos caminando solos, no estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros y está a favor de nosotros. Gracias una vez más por el perdón tan grande de nuestros pecados. Gracias una vez más por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Gracias una vez más por este proceso de santificación de nuestras vidas. Que se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sin duda, si usted es un verdadero cristiano, sin duda, cuando le ha tocado estar en medio de una aflicción, ya sea externa o ya sea una aflicción interna, sin duda, si usted es creyente, en medio de las aflicciones, por naturaleza divina, por naturaleza que viene de lo alto, somos nosotros llevados a orar. Todos nosotros hemos experimentado lo que yo estoy proponiendo en esta introducción. Los que no son verdaderos cristianos, lo que hacen es huir del cristianismo, renegar, rebelarse del cristianismo. Pero Dios utiliza las aflicciones, ya sea internas del alma o ya sea las aflicciones externas de nuestros cuerpos, con grandes propósitos. Las aflicciones que tú tienes en el tiempo presente, pudiéramos nosotros decir que son bendiciones para los no creyentes, para los que no son cristianos, para los que no son del reino de Dios. Para aquellos que no han nacido de nuevo, las aflicciones parecieran maldiciones, pero para nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Las aflicciones pues tienen propósitos benéficos para cada uno de nosotros. Uno de los grandes propósitos de las aflicciones del tiempo presente que se menciona en los versículos anteriores, uno de los grandes propósitos, hermanos y amigos, es que somos llevados a la oración. Uno de los propósitos de las aflicciones del tiempo presente es que Dios los utiliza para que nosotros volteemos a ver la palabra de Dios. Y otro de los grandes propósitos que encontramos
en medio de las aflicciones del tiempo presente es que nos llevan a conversar con Dios, lo que nosotros conocemos como nuestras oraciones. Los propósitos de las aflicciones del tiempo presente no solamente nos recuerdan que nos espera una gloria futura. Las aflicciones del tiempo presente también nos recuerdan que son dadas por Dios para fortalecer nuestra fe. Las aflicciones pues del tiempo presente nos recuerdan que somos débiles, que somos frágiles y lo mucho que necesitamos de estar en constante dependencia de Dios, en constante comunicación con el cuartel general que está en los cielos. J.C. Ryle dice una frase muy interesante: el propósito de las pruebas, y preste atención a esta frase, que es lo que hemos estado diciendo en la introducción, el propósito de las pruebas es hacernos reflexionar. El propósito de tu aflicción, de mi aflicción en el tiempo presente, es hacernos reflexionar. Y sigue diciendo este gran hombre de Dios, es romper nuestros afectos con el mundo. Es romper nuestros afectos con el mundo. Es enviarnos a la Biblia. Es llevarnos a que caigamos de rodillas. Y eso para nosotros lo vemos en la palabra de Dios, que son dos grandes propósitos que benefician a todos los integrantes del reino. Número 2, generalmente cuando pasamos o atravesamos aflicciones en el tiempo presente, ya sean aflicciones internas, ya sean aflicciones externas, pedimos en oración al Padre, pedimos en oración por medio del Hijo, pedimos en oración con la ayuda del Espíritu Santo que nos saque de la aflicción, y eso es bueno. En medio de la aflicción, nuestras oraciones son que nos sane de cierta enfermedad mortal, y eso es bueno. En medio de nuestras aflicciones pedimos en oración que se nos resuelva ese problema, y eso es bueno. Pero en ocasiones nosotros no tenemos la respuesta que deseábamos, o no tenemos la respuesta que esperábamos. Pregunta entonces, ¿será acaso que Dios no responde nuestras oraciones? La respuesta es por supuesto que no. Otra pregunta, ¿será acaso que pedimos mal? ¿O no sabemos cómo pedir en esos momentos de aflicciones? Recuerde que los hijos de Dios experimentamos todo tipo de sufrimientos, tenemos problemas de todo tipo, nos enfermamos y también algún día vamos a morir. La única diferencia o la gran diferencia es que nosotros atravesamos el sufrimiento mirando a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, sufrimos de una manera digna porque tenemos esperanza. Estamos acompañados de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habita en usted si es cristiano. Los que somos de Cristo vivimos el sufrimiento con esperanza, con propósitos eternos. En otras palabras, vivimos en este mundo fijando nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, quien es nuestro Señor Jesucristo. Este domingo veremos pues cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando conversamos con Dios. Porque la oración se define como una conversación con Dios. A veces se nos olvida lo que significa básicamente la palabra orar. Deseamos en ocasiones conversar con nuestros mejores amigos. Deseamos en ocasiones conversar con el presidente de la República. En ocasiones deseamos conversar con alguien que admiramos. Pero en ocasiones se nos olvida que orar es conversar con el Rey del universo. En ocasiones se nos olvida que orar
Es conversar con aquel que entregó a su Hijo amado en rescate por nosotros. Este domingo pues veremos cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestras oraciones, en esos momentos de aflicción, en esos momentos particulares que no sabemos qué decir o no sabemos cómo orar. Así que vamos a dividir en dos partes esta exposición. Versículo número 26, la ayuda del Espíritu de Dios. Versículo número 27, la eficiencia de su trabajo. La eficiencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el verso número 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Y anote esta palabra, nos ayuda en nuestra debilidad. Más adelante dice que el Espíritu intercede por nosotros, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con suspiros que no tienen lenguaje, pero de igual manera está intercediendo por nosotros. Así que vamos a iniciar pues con la primera parte, versículo número 26, la ayuda del Espíritu, verso número 26. Y esta palabra es importante, y de igual manera. Ve ahí en sus Biblias, porque esta palabra, y de igual manera, nos hace una conexión con los versos 18 al 25. Y de igual manera, hay una conexión desde el verso 18 que nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en los versos 18 al 25 encontramos la misma palabra en el versículo número 26, que es la palabra gemir. La palabra gemir significa suspirar. Cuando el cristiano está atravesando por aflicciones en el tiempo presente, tiene la esperanza futura de su glorificación, pero mientras tanto, si usted es creyente, en medio de la aflicción hay un suspiro por lo futuro y por lo que le espera en el futuro, la glorificación de su cuerpo. Encontramos la misma palabra que se le atribuye a la creación. La misma creación también suspira por el día de su redención o por el día de la manifestación de los hijos de Dios, que es su glorificación. Y en el versículo número 26 encontramos esta misma palabra. El Espíritu Santo que habita en nosotros suspira por el día de nuestra glorificación. Por eso es importante, y de igual manera, porque tiene conexión con los versos anteriores. ¿Qué nos enseña pues? Básicamente el versículo número 26. El Espíritu Santo que habita en usted le ayuda. Por causa de la debilidad, le ayuda en sus oraciones. En medio de las aflicciones del tiempo presente, por naturaleza, nosotros clamamos al Padre, pero clamamos con la ayuda del Espíritu Santo. Esta frase que vemos en el verso número 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, significa, la palabra ayuda, significa que cuando nosotros estamos orando, Él acude a nuestra ayuda en el momento en que nosotros estamos orando. Por eso es importante que nosotros podamos entender o que nos quede muy claro la importancia de la oración en la vida del cristiano. Cuando nosotros oramos, es cuando el Espíritu de Dios acude a nuestra ayuda para poder darle la correcta intención a nuestras palabras. La oración es el medio que utiliza. Y anote esta idea. La oración es el medio para que pueda aplicar a la vida de nosotros el versículo número 26. La oración es el medio.
Dios sabe lo que nosotros padecemos, por supuesto que sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por supuesto que ellos saben lo que nosotros estamos padeciendo. Pero Dios estableció un medio, y ese medio es la oración. Por eso en la palabra de Dios se resalta mucho la importancia de orar. Y si se nos olvida orar, o si descuidamos la oración, Dios en su amor, Dios en su sabiduría va a recordarnos por medio de las aflicciones la importancia de estar siempre en comunicación con la ciudad celestial, o con el cielo, o con el cuartel general. En medio de nuestras oraciones, por causa de nuestra debilidad, el Espíritu Santo ha prometido ayudarnos en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones. Esta frase, pues, hermanos y amigos, indica un tiempo presente. Esta frase indica un tiempo presente, indica una actividad en el momento oportuno. En el momento oportuno que nosotros elevamos nuestra conversación al Padre a través del Hijo, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque en ocasiones somos demasiados poco inteligentes para pedir lo que mejor nos conviene. En esos momentos cruciales es cuando el Espíritu de Dios limpia, purifica nuestras intenciones o nuestras palabras para que puedan ser escuchadas en los cielos. Podemos hacernos nosotros una pregunta, versículo número 26. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nuestras conversaciones con Dios Padre? ¿Por qué nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para nuestras oraciones? Nosotros somos demasiados débiles por causa de este cuerpo que tenemos. Nosotros somos demasiados débiles por causa del pecado que habita o que mora todavía en nosotros. Somos demasiados débiles. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué necesitamos pues la ayuda del Espíritu de Dios? La palabra clave para poder entender esta parte es por causa de nuestra debilidad, que encontramos en el versículo número 26. Es por causa de nuestra debilidad que necesitamos aún la ayuda del Espíritu Santo para conversar con Dios. Dios no es cualquier amigo, o no es nuestro amigo como pudiéramos nosotros en algunas ocasiones pensar. No, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es el Rey poderoso del universo. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él como Él lo ha mandado, a través de su Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, contestando la pregunta, ¿por qué necesitamos la ayuda? La respuesta es porque somos demasiado débiles, somos frágiles, ya sea en cuerpo o ya sea en mente. Somos demasiados débiles. Es por causa pues de este pecado que aún mora en nosotros, que en ocasiones no sabemos pedir, o pedimos mal, o pedimos las cosas fuera de la voluntad de Dios. Es entonces la ayuda del Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros. Recuerde que el pecado que mora en nosotros ha dejado de ser nuestro amo. El pecado que mora en nosotros ha dejado de ser nuestro amigo, y ahora se ha convertido en nuestro peor enemigo. Por eso que necesitamos nosotros la ayuda en el momento de conversar con Dios o con Dios Padre. Necesitamos la ayuda. Como ejemplo de lo que estamos tratando, vaya a buscar usted en su Biblia 2 de Corintios 12, versículo número 7. ¿Será acaso que el apóstol Pablo no sabía cómo orar? Por supuesto que no. ¿Será
acaso que en la palabra de Dios encontramos nosotros o no encontramos el cómo orar? Por supuesto que no. Mateo capítulo número 6 encontramos la oración modelo, el Padre Nuestro. Por supuesto que sabemos cómo nosotros debemos orar. ¿Acaso es que el apóstol Pablo no sabía cómo orar? Por supuesto que no. Nosotros tenemos oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios reveladas en su palabra. Debemos orar por la salvación de todos los hombres, sí debemos de orar. Debemos de orar por la unidad de la iglesia, sí debemos de orar. Debemos orar por un mayor conocimiento y una mayor aplicación de su palabra en nuestras vidas. Por supuesto que sí sabemos cómo orar, pero hay situaciones muy específicas que no se nos han revelado en su palabra. Hay situaciones muy específicas que parecen un dilema en nuestras vidas. No sabemos cómo orar. Son cosas muy particulares presentes en nuestra vida regularmente en los momentos de las aflicciones. No sabemos cómo pedir o qué pedir. Por ejemplo, en 2 de Corintios 12, verso número 7, el apóstol Pablo en sus oraciones oraba de esta manera: quita de mí esta aflicción, quita de mí este aguijón. El apóstol Pablo oraba. Podemos nosotros pensar que el apóstol Pablo oraba con la intención, si Dios quitaba la aflicción de su cuerpo o la aflicción de su alma, no lo sabemos qué tipo de aflicción era. Pudiéramos nosotros pensar que el apóstol Pablo pedía a Dios para ser más eficiente en su trabajo. Pudiéramos pensar, porque nosotros cuando tenemos una aflicción, parece que nos quedamos inmóviles en medio de la aflicción. Y cuando nosotros decimos: Señor, si tú quitas la aflicción de mi cuerpo, si tú quitas la aflicción de mi alma, voy a leer más tu palabra, voy a asistir a la iglesia con más ganas, voy a servirte con más prontitud, etcétera, etcétera. Pudiera ser que el apóstol Pablo tendría esta intención. ¿Había un dilema en el apóstol Pablo? Por supuesto que sí, al igual que en ocasiones hay. Pero vean lo que dice en 2 de Corintios 12, verso número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Básicamente, la conclusión del apóstol Pablo es que Dios utiliza las debilidades, las necesidades, las persecuciones, las angustias. En la carne debilita, pero en el espíritu fortalece. En ocasiones no sabemos cómo pedir. Otro ejemplo del testimonio del apóstol Pablo, Filipenses 1, versículo número 19. En ocasiones no sabemos cómo pedir. Es entonces que el Espíritu Santo ayuda en nuestras oraciones, en nuestras vidas. Filipenses capítulo número 1, versículo número 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y viene aquí, hermanos, el dilema del gran apóstol Pablo. El dilema del gran apóstol Pablo era no saber cómo orar, si era mejor estar entre los suyos o estar en la presencia de Dios, lo cual es muchísimo mejor.
dice el verso número 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, Pablo tenía un dilema. Él deseaba estar con Cristo, él sabía lo que significaba estar en la presencia de Dios, pero también sabía lo que significaba estar en la presencia de entre los cristianos, entre los hermanos, para ser de bendición. Hay un dilema en la oración del apóstol Pablo. Es entonces cuando el Espíritu Santo viene en ayuda para pedir lo que es de acuerdo a la voluntad. Verso número 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por ejemplo, hermanos, nosotros cuando vemos a un familiar, más si es cristiano, cuando vemos a nuestros padres, o hemos visto a nuestros padres estar en agonía en una cama de hospital, ¿cómo pedir entonces nosotros a Dios Padre en nuestras oraciones? Nosotros sabemos que tarde o temprano tendremos que morir. Nosotros sabemos lo difícil, la agonía en el cuerpo, del alma, etc. Pero nosotros también sabemos la gloria que le espera a nuestro familiar, la gloria que le espera a nuestra madre, a nuestro padre en el futuro. Imagínese usted, está en la cama de hospital y está su padre delante de usted en agonía, una enfermedad que no tiene remedio excepto el milagro que puede venir de Dios. Hay dos cosas que hacer: orar para que Dios lo sane, que es lo correcto, o también orar para que Dios haga la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Si nosotros en ese momento pudiéramos mirar tanto lo celestial como lo terrenal, ¿qué es lo que usted pediría para su padre que está en sufrimiento? ¿Qué es lo que usted pediría? Las dos cosas son válidas. Una cosa es en lo celestial y lo otro es lo terrenal. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro abuelo, etcétera, pudiera ser bendición aquí entre nosotros, y eso es correcto, pero también él podría ya experimentar en la gloria futura que le espera en la presencia de Dios. ¿Cómo pedir entonces? Es entonces que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda para pedir lo que es correcto y lo que es necesario. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Respuesta: porque nosotros somos demasiados débiles. Número 2, segunda pregunta: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, en medio de nuestras conversaciones con Dios Padre? ¿Cómo nos ayuda? Y la palabra clave para contestar esta pregunta es que Él intercede por nosotros. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, Él mismo no manda a otro, Él mismo intercede por nosotros con suspiros que no tienen sonido, son indecibles. ¿Qué significa pues la palabra? Estas palabras: el Espíritu de Dios intercede por nosotros. La palabra interceder significa que Él pide a favor de nosotros. Eso es la intercesión. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros estamos en oración conversando con nuestro Dios Padre. Nos ayuda porque Él mismo intercede a favor de nosotros. Él interpreta nuestras intenciones. En ocasiones nuestras intenciones, por más bonitas que parecieran, no se conforman a la voluntad de Dios. En ocasiones no se conforman a la voluntad de Dios. En ocasiones ese trabajo por el cual tú estás pidiendo no se va a conformar en la voluntad de Dios, pero el Espíritu que habita en ti, Él está haciendo peticiones a favor tuya, porque Él sabe lo que mejor te conviene, y lo mejor que nos conviene es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa, es perfecta y siempre será beneficiosa en el presente y en lo eterno. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo?
pidiendo Él mismo a favor nuestro. Santiago 4, versículo 1 al 5 hace esta pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. En el contexto que estamos nosotros leyendo, exponiendo, ¿cuál sería la petición esencial del Espíritu Santo a Dios Padre? ¿Cuál sería la petición especial del Espíritu Santo a Dios Padre? Según el contexto, hermanos, el Espíritu Santo en medio de las aflicciones anhela, a igual que nosotros, suspira igual que la creación, suspira igual que nosotros la glorificación de los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una petición especial delante de Dios. Anhela que la glorificación del creyente, los cuerpos transformados, los cuerpos glorificados se realice y se lleve a cabo para tener una completa salvación, o para tener ya, no tener barreras para poder disfrutar de Dios, de la compañía de Dios, y para poder estar libre de cualquier influencia en nuestro pecado. Por eso dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con suspiros que no son audibles. El Espíritu Santo desea que se lleve a cabo nuestra glorificación. ¿Cuántos de nosotros en nuestras peticiones deseamos experimentar la glorificación de nuestros cuerpos? ¿Cuántos de nosotros podemos orar? Yo deseo experimentar la glorificación de mi cuerpo. Ya no deseo de estar luchando contra este pecado. Yo deseo estar ya en la presencia de Dios. Y no quiere decir que nosotros estamos pidiendo nuestra propia muerte. Es el deseo futuro que nos espera. Es la glorificación de nuestros cuerpos. Es la redención de nuestros cuerpos. Es ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros nos alineamos en nuestras oraciones a la voluntad de Dios Padre? Podemos nosotros hacer un autoexamen. Haga una lista, y si sus peticiones delante de Dios Padre son más terrenales, hay que arrepentirse, porque nuestras peticiones debieran de ser más celestiales, porque lo celestial se coordina con la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos pidiendo? Es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. La Escritura dice en Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Intercediendo pues a favor nuestro. Nosotros vemos en Romanos capítulo 8 que no solamente el Espíritu Santo es nuestro intercesor, también lo es Cristo. Romanos 8:4 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso Romanos 8 son palabras de aliento para las aflicciones del tiempo presente. Tenemos a alguien que está pidiendo a favor nuestro de la manera correcta. No solamente nuestro Señor Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, intercede por nosotros, sino que también la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros está intercediendo a favor nuestro. En otras palabras, tenemos intercesor en la tierra que mora en nosotros, pero también tenemos un intercesor que está en los cielos, que está pidiendo a favor de nosotros. Por eso decimos que nosotros como cristianos atravesamos las aflicciones de la manera digna, porque estamos en esperanza y tenemos nuestra esperanza firme en las promesas de Dios. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es Cristo.
Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo como intercesor a favor nuestro, en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Versículo número 27, segunda parte. Vea entonces la efectividad o la eficiencia del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Versículo número 27. Mas el que escudriña los corazones, esto es Dios, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dos preguntas. ¿Es eficiente el trabajo de intercesión del Espíritu de Dios? Nosotros sabemos que sí lo es. Pero vamos a contestar, ¿por qué lo es? ¿Por qué es eficiente la intercesión del Espíritu Santo? Respuesta rápida. Porque el Espíritu Santo está en consonancia, o el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, porque no se pueden contradecir las personas de la Trinidad. El Espíritu de Dios está intercediendo por ti y por mí, porque Él conoce perfectamente la voluntad de Dios. Los dos o las tres personas de la Trinidad están en armonía, en perfecta armonía. Por eso es eficiente la intercesión. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre está pidiendo a favor tuya y a favor mía, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros en ocasiones no pedimos conforme a la voluntad de Dios, pedimos conforme a nuestra carne. Pero el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y limpia nuestras intenciones, limpia nuestras peticiones. Por eso nosotros decimos que siempre somos escuchados en los cielos, porque oramos no por méritos propios, oramos por medio de nuestro gran mediador, nuestro gran sumo sacerdote, y lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted quiera conversar con Dios, pida ayuda al Espíritu Santo para poder conversar, para poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Versículo número 27, encontramos aquí algo muy importante. Encontramos en estos versos la omnisciencia de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe, mas el que escudriña los corazones sabe. Dios sabe la intención del Espíritu Santo, pues actúa en armonía con Dios Padre. Dios sabe, y eso es de temor, Dios sabe nuestras intenciones también de nuestros corazones. Dios conoce lo que hay en tu corazón al momento de pedir. Si estamos pidiendo conforme a nuestra propia carne, Dios lo sabe. Si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Dios lo sabe. Si estamos pidiendo para nuestros deleites ante el trono celestial, Dios lo sabe. Pero el Espíritu de Dios limpia aún nuestras malas intenciones delante de Dios Padre. Dios lo conoce todo. Primera de Crónicas 28, verso número 9, un recordatorio para el rey Salomón, cuando está siendo puesto como rey. Primera de Crónicas 28, 9, se lo leo. Y tú, Salomón, hijo mío, vean el consejo pues, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Qué gran consejo de parte del rey David a su hijo Salomón, que iba a recibir el trono, que iba a edificar el templo. Dice, porque Jehová escudriña, porque Jehová investiga, porque Jehová busca lo más profundo que hay en nuestros corazones. Ante Dios nada podemos esconder.
Esa es la omnisciencia de Dios, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallares, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios conoce nuestras intenciones al momento de pedir. Él sabe si están de acuerdo a su voluntad o están conforme a nuestra humanidad. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel cuando Samuel buscaba rey para Israel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura. 1 Samuel 16:7. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová escudriña el corazón. Jehová investiga el corazón. Jehová sabe la intención del Espíritu, porque el Espíritu actúa conforme a la voluntad de Dios. Las tres personas de la Trinidad están en perfecta armonía, y eso para nosotros es de gran aliento. Alguien está pidiendo por nosotros en perfecta armonía con la voluntad de Dios, aunque en ocasiones nosotros no lo podemos ver. En el Nuevo Testamento se habla también de la omnisciencia de Dios. Hechos 1, versículo número 23. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y la suerte cayó en Matías. Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuenta. La omnisciencia de Dios es un atributo que para nosotros debiera de causar honra, gloria y temblor, porque Dios conoce ahorita la intención que hay en tu corazón. Dios se le muestra por completo lo que hay en nuestras mentes, en nuestros deseos. Dios sabe nuestros deseos, a Él no lo podemos engañar. Él es omnisciente. Entonces, ¿por qué es efectiva la intervención del Espíritu Santo en nuestras oraciones? Su efectividad radica que Dios sabe, conoce que el Espíritu Santo intercede por nosotros en armonía. El Espíritu, nuestro intercesor, está pidiendo o está intercediendo en los cielos en armonía, en consonancia con la voluntad de Dios. No hay inconsistencias en la tercera persona de la Trinidad. Las tres personas actúan en perfecta armonía, en perfecta voluntad. Hay alguien que está intercediendo desde la tierra, hay alguien que está intercediendo desde los cielos en perfecta voluntad de Dios, y eso para nosotros debería de ser gran aliento en medio de nuestras aflicciones, en medio de que no sabemos qué pedir. Queremos pedir más años en esta tierra, pero también deseamos estar en la presencia de Dios con cuerpos transformados, o que lo estemos disfrutando en el paraíso. Si usted no desea a Dios en la tierra, ¿cómo creen que vamos a desear a Dios en lo eterno? No estamos diciendo que deseamos la muerte, no estamos diciendo que queremos suicidio, no, sino que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela fervientemente. Si no deseamos las cosas celestiales aquí en la tierra, ¿cómo lo haríamos pues si estamos en los cielos? Sería algo que no concuerda con nuestras vidas o nuestras creencias. Entonces, hermanos, su efectividad, su eficiencia es por la perfecta armonía que existe en la Trinidad. Dios, el Espíritu Santo y el Hijo actuando en perfecta armonía. Por último, la Confesión Bautista dice lo siguiente: siendo la oración, y si tan solo pudiéramos aprendernos en nuestras mentes 3 pasos en la oración, sería demasiado bueno.
cuando nosotros conversamos con Dios. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Pero preste atención, todo es importante. Pero para que pueda ser aceptada, y aquí van tres cosas, que es la Trinidad. Y para que pueda ser aceptada, oramos nosotros a Dios Padre. Pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo. Debe hacerse en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en lengua conocida. Oramos al Padre con la ayuda, por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque en ocasiones no sabemos qué pedir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Perfecta armonía en la Trinidad. La perfecta armonía garantiza que somos escuchados en los cielos. 4 aplicaciones, pues, para finalizar. Aplicación número 1. En medio de las aflicciones del tiempo presente, Romanos 8:18. En medio de las aflicciones del tiempo presente, no se te olvide conversar con Dios Padre. No se te olvide conversar. Lo primero que queremos conversar en medio de las aflicciones puede ser con nuestros médicos, o pueden ser con nuestros pastores, o puede ser con nuestros consejeros, pero se nos olvida conversar con el Dios del universo. Se nos olvida conversar con Dios Padre. Desestimamos en ocasiones las oraciones, tanto individuales como en público. Un llamado para seguir constantemente acudiendo en oración en lo individual, pero también acudiendo en las oraciones en público o las oraciones congregacionales. En medio de las aflicciones, número 1, no se te olvide orar a Dios Padre por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, la Trinidad. Número 2, en medio de las aflicciones del tiempo presente, ora a Dios aún con tu debilidad humana, aun cuando no sabes si lo que estás pidiendo es correcto o no lo es correcto. A veces la voluntad de Dios no está revelada específicamente en la palabra. Hay cosas muy personales en nuestras vidas. Hay cosas muy personales en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, sale al encuentro en nuestras oraciones. Él limpia nuestras oraciones para que estén armonizadas con la voluntad de Dios, pues el Espíritu Santo es Dios. Él limpia nuestras oraciones. Número 3, ora, y esta es una de las más importantes, porque en ocasiones nos creemos tan fuertes, ora, porque la oración es el medio. La oración es el medio en que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros y va a aplicar la voluntad de Dios en los cielos y por nosotros. La oración es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. No es una imposición. La oración es un deleite en la vida de todo integrante del reino de Dios. Vamos a orar y la carne se opone. Vamos a una albercada y la carne no se opone. Vamos al trabajo pronto porque nos van a descontar algún incentivo y la carne no se opone. Vamos a la reunión de oración y la carne se opone. Pero la oración es el medio en que el Espíritu Santo hace su trabajo. Tenemos nuestra obligación, tenemos nuestra responsabilidad, y es orar. Y lo demás se lo dejamos al Espíritu de Dios. Lo demás se lo dejamos a Dios. Por último, número 5.
Confía en la eficiencia de la intercesión del Espíritu Santo que habita en ti. Confía en su eficiencia, pues Él intercede en perfecta armonía con la voluntad de Dios Padre. Confía, siempre serás escuchado en los cielos. Siempre seremos escuchados en medio de las aflicciones. Probablemente el pastor no te escuche bien. En medio de las aflicciones probablemente la iglesia no responda bien. Pero en medio de tu aflicción, quien sí responde bien es el Espíritu Santo que intercede desde aquí en la tierra y el Hijo intercediendo en los cielos. Por eso los creyentes siempre seremos escuchados en los cielos. Y eso es para nosotros que estamos en aflicción del tiempo presente. Para nosotros son palabras de ánimo, son motivaciones cargadas de lo celestial. Finalmente, obra siempre. Finalmente, ora, aún cuando no hay aflicciones. Orar sin cesar, dando gracias a Dios, pues esa es su voluntad. La voluntad de todo integrante del reino de Dios es que esté en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pues eso es lo que haremos cuando pasemos a su presencia. Vamos a ver. Nuestro Dios, damos gracias por las palabras de aliento que leemos en tu palabra. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con el futuro que nos espera. Queremos darte gracias porque no estamos solos en medio de esta aflicción, en esta carrera. Somos peregrinos, pero no estamos solos. Damos gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias porque Él intercede por nosotros, porque Él intercede conforme a tu voluntad. En ocasiones se nos hace difícil qué pedir. Estamos en un dilema, pero confiamos, porque el Espíritu Santo, Él sí sabe lo que nos conviene a nosotros, y Él intercede. Gracias porque somos escuchados siempre, siempre que oramos. Pedimos también por aquellos que piden y piden, pero sin esperanza, para que ellos puedan ser regenerados, para que ellos puedan creer y confiar en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que sus oraciones primeras sean un clamor por perdón de sus pecados y que puedan confiar en este glorioso Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús.